Es que esa música del mundo yo no la escucho jamás. Música hip hop, eso no es de Dios. El rock cristiano, eso no existe jamás. Eso no puede ser posible. Yo no sé si usted en algún momento ha escuchado esas expresiones. Yo sí, y muchas veces. Por eso, y porque ustedes lo solicitaron en los comentarios de los Zoom anteriores, voy a hablar sobre este tema: música cristiana, música mundana, o música mundano-cristiana, o música cristiano-mundana. De eso hablaré hoy en Zoom. Bienvenidos, yo soy Cristian Gómez Tapón y hoy les hablaré de la música. Un tema que, por cierto, me apasiona mucho y del cual yo lo sé que muchos van a criticar porque no van a estar de acuerdo con algunas cosas que yo diga, y probablemente otros van a comentar a favor porque sí están de acuerdo, y del cual creo que todavía no nos ponemos de acuerdo. Para nadie es un secreto que la música tiene un poder diferente, extraordinario en el comportamiento de las personas. Hay gente que dice que no, pero es así. Y si usted cree que no, le voy a hacer esta pregunta: ¿algún día usted ha escuchado alguna canción que lo ha hecho sentirse alegre o triste? O tal vez hay alguna canción que le recuerde alguna situación que lo ponga melancólico. Estoy casi seguro que sí, porque la música tiene mucho poder. Ahora bien, ese no es el tema del que voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar sobre si hay música cristiana, secular, mundana, o todos los diferentes conceptos que la gente le ha dado. He tratado de poner mucha atención a las personas que están en contra de que la música cristiana se haga con géneros que comúnmente se conocen como mundanos o seculares. Pero lo más curioso es que ellos sacan esas conclusiones según sus gustos personales. Y ese es un grave error. No podemos decir que una música sí es de Dios o no es de Dios conforme a lo que a mí personalmente me gusta. Por ejemplo, a mí mucha gente me identifica porque hago música reggae, o en un inicio hacía y cantaba música reggae. Hoy en día no solo hago reggae, hago un poco de géneros más y he experimentado en música nueva. Bueno, ya, no es de eso lo que estamos hablando. Bueno, sí, y me he encontrado mucha gente que no le gusta el reggae, entonces dice que no puede haber música reggae que sea para Dios, solo porque a ellos no les gusta. De hecho, yo les digo personalmente, a mí hay algunas canciones de rock cristianas que yo me quedo pensando: ¿será que eso es de Dios? Porque hay un tipo de rock que a mí personalmente no me gusta mucho, pero no puedo tomar ese parámetro para decir si algo es o no es de Dios. Y como hay muchos pastores que fueron enseñados de esa manera, y tal vez dentro de sus gustos personales no está el reggaetón, el rap, el hip hop, el rock, la cumbia, la salsa, etcétera, 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 entonces predican desde los púlpitos que esa música no es de Dios, porque esa música es satán. Eso no es de Dios. No se puede alabar a Dios con ese escándalo, porque la palabra de Dios dice que... Sí, yo los he escuchado. Ahora bien, muchos otros dicen que hay música que no es cristiana solo porque no se menciona a Dios. Pero lo curioso es que le llaman música cristiana y muchas veces no mencionan a Cristo. Mencionan a Dios, pero no a Cristo. Y se llama cristiana. Cristiana y no mencionan a Cristo. Porque ellos dicen que solo la música cristiana es la música que menciona a Dios. Déjenme decirles una cosa: hay música satánica que no menciona a Satanás, pero sí habla y promueve conceptos satánicos. De la misma manera, yo creo que hay música cristiana que no menciona a Cristo, a veces no menciona a Dios, pero sí menciona sus principios bíblicos que son tomados y puestos en la música de una manera en que todo el mundo la pueda escuchar y asimilar. Por eso es que a mí personalmente, y para efectos de este video, no siempre voy a estar mencionando música cristiana y música secular o mundana. Yo prefiero catalogarlo como música de bendición y música que no es de bendición, o música de bendición y música de maldición. Ahora bien, dentro de la música de bendición hay música que es congregacional y otra música que no es congregacional. Y eso sí es así, porque generalmente la música congregacional, es decir, la música con la que se alaba a Dios en la congregación, tiene generalmente un estilo muy parecido en todo lugar, aunque he visto cosas muy diferentes y ahora más adelante se las voy a mencionar. Pero ahí es donde viene la confusión, que hay mucha gente que cree que la música que no es congregacional
no es música de Dios. O para ponerlo al revés, hay gente que cree que solo la música congregacional es de Dios. Toda la demás, no. Y muchos de estos pastores que he escuchado haciendo predicaciones en contra de la música cristiana que no es congregacional, o la música de bendición que para ellos no es cristiana, toman muchísimos versículos bíblicos, mayormente de los salmos, pero le hacen una exégesis y una hermenéutica muy equivocada, y muchas veces se nota que ni siquiera hicieron una exégesis. Sí, ya sé, usted no tiene por qué saber qué es una exégesis. Exégesis es un concepto que involucra... Bueno, la verdad es que eso sí es importante explicarlo. La exégesis es el estudio que uno le hace a un texto en el cual usted, valga la redundancia, estudia su contexto literal, dónde fue escrito, cuál era la cultura, cómo eran las tradiciones en ese momento. Es decir, usted estudia qué fue lo que Dios quiso comunicar a esa gente en específico, en ese lugar en específico, para después poder hacer una hermenéutica, que es traer eso, interpretarlo a lo que Dios puede y quiere mencionarnos y decirnos hoy en día. Entonces toman versículos de Daniel, toman versículos de Samuel, toman versículos de los Salmos, pero no le hacen un estudio de qué fue lo que Dios quiso comunicar en ese momento, de qué fue lo que entendieron las personas en ese tiempo. Y curiosamente, la mayoría de veces mencionan versículos del Antiguo Testamento. Por eso es que muchas congregaciones, lo que ellos le llaman que solo eso es música cristiana, suena muy parecido a la música hebrea o judía, pero es hebrea y judía, no cristiana. De hecho, por ahí escuché a alguien diciendo que claro que sí, hay música mundana y música cristiana, instrumentos mundanos, instrumentos cristianos. Y se basan en un versículo que está en el libro de Daniel, un pasaje donde la Biblia nos explica lo que Nabucodonosor... ¿Cómo? Nabucodonosor. Oigo bien, Mo. Nabucodonosor manda, y lo voy a leer textual. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoñona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces dicen que ellos utilizaban todos esos instrumentos y hacían música que era mundana. Pero lo más curioso es que cuando David describe uno de sus tantos salmos y explica los instrumentos que se deben utilizar para adorar a Dios, son prácticamente los mismos del versículo anterior con los que se hacía la música mundana. El Salmo 33, 2 y 3 dice lo siguiente: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacorio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y aquí es donde también me llama mucho la atención que hay gente que no le gusta que se alabe a Dios con la música moderna. Y ahí ese mismo salmo nos está diciendo: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, con alegría, con júbilo. Y hay gente que cuando está en la iglesia es una tristeza para adorar al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Tómalo. Y muchos también critican cuando el Señor se le alaba con alegría, alzando las manos, danzando con júbilo. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo así. Entonces realmente tenemos que ir al contexto en el cual las escrituras fueron dadas por Dios en ese momento. El problema es que sigo escuchando a muchas personas mencionando a los cristianos como conquistadores. Y ahí es donde viene el error. Porque un conquistador llega a un lugar, impone su idioma, impone su religión, impone su manera de vestir, impone todo lo que quieran y todo lo que puedan. Pero los cristianos no somos llamados a ser conquistadores, somos llamados a ser misioneros. Porque Jesucristo en nosotros puso una misión: vayan y lleven las buenas nuevas a toda criatura. Y se nos ha olvidado que los misioneros tenemos que adaptarnos al contexto. Eso no quiere decir que si algo no es de Dios lo vamos a practicar solo para calzar. No, pero sí debemos ser respetuosos al contexto de cada cultura, de cada país. Por eso
es que yo creo que sí se puede adorar con cualquier género musical. Y ahora explicar el término adorar, porque hay mucha gente que cree que la música cristiana solo es alabanza y adoración. Recuerde que la adoración es un estilo de vida y la alabanza también. Yo he tenido la oportunidad de estar en una congregación donde el pastor es hondureño y la mayor cantidad de personas que llegan ahí son hondureños y adoran y alaban al Señor y hacen toda la alabanza con música que es de Honduras, pero con letras que son para adorar al Señor. También he tenido la oportunidad de estar en un país como Panamá, donde la alabanza también es muy alegre, con ritmos autóctonos. He tenido la gran bendición de escuchar cánticos africanos, danzas africanas con sus tambores y sus cosas, pero todo lo hacen para Dios. Recuerde que somos misioneros. La música cristiana o de bendición es definida por su letra, por su contenido, por lo que dice. Realmente es muy difícil catalogar si una música es cristiana o no es cristiana, es de bendición o no es de bendición, si no tiene letra, si es puro instrumental. Yo creo que sería bastante complicado, ¿no? Entonces, la música de bendición y de maldición simple y sencillamente se debe catalogar según el contenido de la letra. Evidentemente, también si la persona que la canta está consagrado para Dios, los músicos también, el productor y quien la escribió, lógicamente que la canción va a ser de gran bendición y va a tener un impacto mucho más poderoso que si no lo fuera. Así que como conclusión le digo, adore y alabe al Señor con música de bendición. Hay música que es congregacional y música que no es congregacional, pero es de gran bendición. Efesios 5, 19 y 20 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Anímense unos a otros. Y muchas veces esta música que no es congregacional y que hay gente que quiere catalogarla como no cristiana, es de gran bendición y anima a otros a seguir adelante, a continuar en la fe, a perseverar en Cristo Jesús. Y quiero concluir diciendo que si usted lee el Salmo 150, nos va a decir la forma en que nosotros debemos alabar al Señor. Y aquí también va a mencionar muchos instrumentos musicales. Y como ahí dice esos instrumentos musicales, hay gente que hoy en día piensa que solo con esos instrumentos se puede alabar a Dios. Se les olvidó hacer la exégesis y la hermenéutica. Si en ese momento se pusieron esos instrumentos musicales, es porque esos instrumentos musicales eran los que existían en ese tiempo. Lo que Dios nos quiere decir es que tenemos que alabarlo con lo que tengamos a mano. Que todo lo que respire, alabe allá. Gracias por acompañarme en un nuevo Zoom. Y no me voy a ir sin invitarlos y decirles que se suscriban a este canal si les gustó el video. También que lo compartan, comenten ahí abajo y díganme qué les gustaría que hable en otro Zoom. Visiten mi página www.taponcr.net, mi Twitter y mi Instagram y mi Vine, TaponCR, y mi Facebook, Tapón Costa Rica. Los espero en un próximo Zoom. Que Dios les bendiga más.